Buenos días, amados hermanos. Bueno, hoy estamos nuevamente en el estudio y vamos a ver al maestro Allan Kardec, el libro de los medios. Estamos estudiando, ya vamos a terminar esa parte, teoría de las manifestaciones físicas, ¿sí? Donde el maestro nos enseña, es decir, que el espíritu toma los fluidos universales, se manifiesta, puede hacer música, puede hacer muchas cosas, ¿sí? Y aquí vamos a leer el último renglón del video pasado para seguir. Y como digo, pues ya ahora que terminemos la manifestación de las manifestaciones físicas, entramos a manifestaciones físicas espontáneas. Pero vamos a terminar primero lo otro y entonces así vamos entendiendo que realmente las facultades son muy bellas, extensas. Y el espíritu hace, no sé, tiene todas sus facultades y tiene todo su derecho y todo su amor del Padre para manifestarse en, en, en las sesiones. Y bueno, es algo muy lindo, la verdad sea dicha. Yo creo que voy a desencarnar y no voy a escuchar un medium o una medium, porque realmente pues en los grupos que yo estuve no se dio nada bueno, porque pues eran grupos y somos muy desordenados para estudiar y entonces bueno, surgen muchas cosas. La escuela, el estudio es disciplina, la verdad se ha dicho, y tratar de estudiar y analizar lo que uno pueda, porque esto es muy extenso. Y lógicamente que pues aquí en esta teoría que estamos, no se ha llegado a un estudio extenso. Puede que en otros países o en otra parte, bueno, en fin, porque realmente el estudio del espiritismo es científico. Entonces vamos a leer la última parte del video pasado y dice así. Cuando el espíritu no está encarnado, le es preciso un auxiliar extraño. Este auxiliar es el fluido, con cuya ayuda hace que el objeto sea propio para seguir la impulsión de su voluntad. Entonces dice aquí el maestro, cuando el espíritu no está encarnado, o sea, cuando el espíritu está libre de la materia, desencarnado. Pero entonces, lógicamente, que ya nosotros sabemos que el fluido universal es el cual toman los espíritus para hacer las manifestaciones, ¿sí? Y como todos estamos rodeados de fluidos, porque nosotros mismos somos esos fluidos, el universo está lleno de fluidos. Entonces todo aquello lo toma el medio. Y de ahí que realmente yo analizo muchas veces lo que el maestro habla sobre los medium, que son como gusanos de seda, y hay que tenerlos en lo más posible del silencio.
Y es que realmente si son medios susceptibles por cualquier cosa, es que yo he llegado a pensar, hermanos, que cuando uno, digamos, aquí en mi casa vive un medium, o en la casa presente, o yo lo conozco, pongamos, y de pronto yo me enojo y me viene él al pensamiento. Yo pienso que eso que yo estoy sintiendo lo capta él, sí, precisamente por ser sensible. Entonces son cosas que realmente tiene la misma humanidad, nosotros tenemos que controlarnos. Pero la verdad se ha dicho que esto se llevará a cabo en un buen punto ya en la comuna, porque nosotros estamos muy, muy lejos de la civilización, ¿sí? Por más que digamos aquí que somos civilizados, no. Los mismos maestros dicen que nosotros apenas somos medio educados, apenas. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a la civilización? Y es que la civilización, para ser una persona civilizada, tiene que quitar muchos estorbos. Porque no puede ser civilizado si tiene cantidad de prejuicios y de, no se puede. Vamos a seguir. De este modo, cuando se da movimiento a un objeto levantándolo o lanzándolo por el aire, no es que el espíritu, quien lo agarra, lo empujara o levante como nosotros lo haríamos con la mano. Él lo satura, por decirlo así, con su fluido combinado. Con el del medio y el objeto vivificado así momentáneamente, obra como lo haría un ser viviente, con la diferencia de que no teniendo voluntad propia, sigue el impulso de la voluntad del espíritu. Entonces aquí tenemos que dice el maestro que va a tomar un objeto y lo satura porque él quiere moverlo a diferentes partes. Saturar es unir, pegar. Sí, por lo menos cuando le hacen a uno una cirugía y que le cogen puntos, sí, eso es saturar. Entonces el medio toma el objeto, lo envuelve, lo satura en ese fluido y lo mueve a su voluntad. Lo envía para donde él quiera porque todo lo está haciendo es con su pensamiento. ¿Sí? Porque si el espíritu está en ese momento posesionado, ¿sí? Entonces el espíritu está en el cuerpo del medium y está usando ese cuerpo. Yo diría que podría usar el cuerpo, las manos. Pero resulta que parece ser que él usa solamente los fluidos. Porque lo que él más le es más fácil, digámoslo así, porque todo lo tiene organizado. Entonces lo envía con su pensamiento del objeto a cualquier parte donde él quiera, porque está saturado en los fluidos y lo puede mover a su antojo. Como puede bajar un cuadro, como puede trasladar un asiento de un lado a otro. Hay muchas cosas. La mediunidad es súper extensa. Pero entonces, pues aquí estamos, en el caso mío, apenas medio estudiando, medio aprendiendo. Pero que sí realmente es muy hermoso
podré llegar a comprender todas estas facultades. Y uno más tarde, bueno, a uno le suceden cosas y posiblemente la ley le permite a uno que sucedan cosas para nosotros poder entender el estudio. Sí, a veces a mí me suceden cosas y yo entiendo que, es decir, que me ayudan para yo poder entender esto o aquello. Bueno, puesto que el fluido vital, tomado en cierto modo por el espíritu, da una vida ficticia y momentánea a los cuerpos inertes. Y puesto que el espíritu no es otra cosa que este mismo fluido vital, se entiende que cuando el espíritu está encarnado, este es el que da la vida al cuerpo del medio de su espíritu, por medio de su alma es. Aquí el maestro siempre habla del periespíritu, pero yo le quité esa palabra periespíritu porque me confundo, para mí es más fácil el alma. Entonces, bueno, vuelvo a leer. Puesto que el fluido vital formado en cierto modo por el espíritu da una vida ficticia y momentánea a los cuerpos inertes, y puesto que el periespíritu no es otra cosa que el mismo fluido vital, se entiende que cuando el espíritu está encarnado, este es el que da vida al cuerpo por medio de, aquí dice que periespíritu, pero el que le da la vida al cuerpo es el espíritu, no es el alma, es el espíritu. Al que permanece unido mientras lo permite su organización. Cuando se retira, el cuerpo muere. Ahora bien, si en lugar de una mesa se hace una estatua de madera, y si se obra sobre esta estatua como sobre una mesa, se tendrá una estatua que se moverá, que golpeará, que responderá con sus movimientos y sus golpes. Se tendrá en una palabra una estatua momentáneamente animada por una vida artificial. Se ha llamado mesas parlantes. Se podrían llamar estatuas parlantes. ¿Qué luz nos arroja esta teoría sobre la multitud de fenómenos hasta ahora sin solución? ¿Qué alegorías y efectos misteriosos nos explicas? Los incrédulos objetan también que el hecho de la suspensión de las mesas sin punto de apoyo es imposible porque es contrario a la ley de gravitación. Nosotros le respondemos, desde luego, que su negación no es una prueba. En segundo lugar, que si es hecho, el hecho existe, por más que fuese contrario a todas las leyes conocidas, probaría una cosa, y es que se apoya sobre una ley desconocida.
y que los que la niegan no pueden tener la presentación de conocer todas las leyes de la naturaleza. Acabamos de explicar esta ley, pero esto no es una razón para que sea aceptada por ellos, precisamente porque se ha dado por espíritus que han dejado su vestido terrestre, en lugar de serlo por espíritus que lo tienen todavía y que se sienten en la academia. De tal suerte que es el espíritu de Arago, vivo, hubiese presentado esta ley, la hubieran aceptado a ojos cerrados, pero presentada por el espíritu de Arago muerto, es una utopía. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que Arago, estando muerto, todo ha muerto para él? No tenemos la presentación de distraerles, sin embargo, como esta objeción podría embarazar a ciertas personas. Vamos a ensayar el contestarlas colocándonos bajo un punto de vista. Esto es haciendo abstracción por el instante de la teoría de la animación física. Entonces, pues podemos decir que el espíritu de Arago, pues él desencarnó y habló de ciertas cosas, ¿cierto? Cuando estaba encarnado no lo hizo, pero es lo mismo porque las leyes universales no cambian, ¿sí? Él pudo haber dicho lo mismo encarnado que desencarnado, porque la ley no cambia. Nosotros no conocemos a fondo las leyes universales y cada una es una rama extensa, ¿sí? ¿Y quién va a entender? Un maestro sí, ya de la creación, a entender las leyes que dominan el universo, ¿sí? Entonces, bueno, ahora por lo menos hay una cuestión que se puede analizar, pero tiene que hacer con con un profesor o un maestro bien tenaz que están estudiando la física cuántica, ¿sí? Ahí en la física cuántica estudian las leyes del universo, ese es espiritismo, solo que le cambian y le dicen física cuántica, pero es el estudio del espiritismo porque son leyes universales. Entonces, bueno, todas esas cosas tenemos nosotros para ir estudiando, para ir analizando poco a poco, porque realmente son leyes que nuestro propio yo las ha de conocer, debe de conocer, porque somos espíritus que estamos mandados a explorar el universo y a ser maestros de la creación. Cuando se hace el vacío en la campana de la máquina neumática, la campana se adhiere con tal fuerza al platillo que es imposible levantarla por causa del peso de la columna de aire que pesa sobre ella. Que se haga entrar el aire a la campana, se le levanta con la mayor facilidad, porque el aire de debajo hace contrapeso
con el aire de encima. Sin embargo, abandonada a sí misma, permanecerá sobre el platillo en virtud de la ley de gravitación. Ahora bien, que el aire de abajo esté comprimido, que tenga una densidad más grande que el de encima, y la campana se levantará a pesar de la gravitación. Si la corriente de aire es rápida y violenta, podrá mostrarse en el espacio sin ningún apoyo visible, lo mismo que hace con ciertos muñecos que puestos en un surtidor de agua dan volteretas. ¿Por qué pues el fluido universal, que es el elemento de toda materia, estando acostumbrado alrededor de la mesa, no tendría la propiedad de disminuir o aumentar el peso específico relativo, como el aire que hace con la campana de la máquina neumática, como el hidrógeno lo hace con los globos, sin que por este se deroguen las leyes de la gravitación. ¿Conocen todas las propiedades de esto el poner en este fluido? No. Pues bien, no nieguen un hecho porque no pueden explicar. Sí, realmente sí, por lo menos si yo no entiendo, sí, cómo se eleva un globo. Cuando yo era pequeña, en las festividades que hacen en mi pueblo, en todas partes existía eso. Y hacían esos globos, pero le colocaban en la mitad, en un aro con alambre, una pelota. Pero llenaban primero de aire ese globo. Lo soplaban y lo soplaban hasta que quedaba lleno de aire, y después de que estaba lleno de aire, entonces prendían la bola y se lanzaba el globo. Pero son cosas, esa era una cosa material que uno sabe que es el aire el globo sin aire no sube, se quema. Entonces hay cosas que uno no entiende cómo funcionan, ¿sí? Y cuando uno no entiende cómo funcionan, pues no puede uno negar o sí, contradecir, porque uno no sabe cuál es el ritmo de tal cosa para que funcione. Son cosas que realmente uno nunca debe negar nada, porque realmente hasta que uno no conozca la cosa. Volvemos a la teoría del movimiento de las mesas. Si por el medio indicado el espíritu puede levantar una mesa, puede levantar cualquier otra cosa. Un sillón, por ejemplo. Si puede levantar un sillón, puede también, con una fuerza suficiente, levantar al mismo son una persona sentada en él. He aquí pues la explicación de este fenómeno que ha producido 100 veces M. Gómez en sí mismo y en muchas personas. Lo ha repetido durante un viaje a Londres, y a fin de probar que los espectadores no tienen
juguete de una ilusión óptica, sino en el hecho de una señal con un lápiz, pasándolo por debajo. Se sabe que M. Gómez es un poderoso medium para los efectos físicos. Él era, en este caso, la causa eficiente y el objeto. Tuvo que haber sido un medium bastante potente en eso. Acabamos de hablar del aumento posible del peso, en efecto, un fenómeno que se produce algunas veces y solo tiene de anómalo la misma resistencia prodigiosa de la campana bajo la presión de la columna atmosférica. Se ha visto bajo la influencia de ciertos medios que ciertos objetos bastante ligeros ofrecían la misma resistencia para después ceder de reponerse al menos esfuerzo. En el referido experimento, la campana no pesa en realidad ni nada es menos por sí misma, pero parece más pesada por el efecto de la causa exterior que obra sobre ella. Probablemente en esto sucede lo mismo. La mesa tiene siempre el mismo peso intrínseco, porque en su mesa no ha aumentado, pero una fuerza extraña se opone a su movimiento y esta puede estar en los fluidos ambientes que lo penetran, como la que aumenta o disminuye. El peso aparente de la campana está en el aire. Hagan el experimento de la campana neumática ante un campesino ignorante y al no comprenderlo que es el aire, que no ve el que obra, no será difícil persuadirlo de que es el diablo. Bueno, entonces aquí el maestro también nos habla, ¿sí? Es como un contraste, ¿sí? Como un contraste, porque él está, digamos, en una sesión, está manejando algo, digamos un balón, están haciendo experimento con un balón, ¿sí? Y el balón va y viene de un sitio a otro según como el pensamiento le indique al balón. Pero resulta que aquí dice, ¿no? Hay otros fluidos dentro del recinto, que de pronto uno de ellos se vio con la necesidad tal vez de desviar el balón, ¿sí? Para otro lado. Entonces, él con su pensamiento lo desvió, entonces el que estaba manejando primero, lógico que ellos en el espíritu se dan cuenta, ¿cierto? Entonces ya se dio cuenta de que había entrado un fluido que estaba contrario a los que estaban manejando, ¿sí? Y ese fluido quería demostrar otra cosa. Eso es lo que yo entiendo.
Entonces, y como eso sucede, porque en una sesión hay muchos estudiantes, ¿sí? Unos que son conscientes y saben verdaderamente lo que están haciendo y por qué están allí. Pero hay otros que hasta ahora están empezando a conocer y todo. Y de pronto, pues, alguno de estos fluidos tomó un rumbo distinto para el balón. Entonces, eso es lo que yo entiendo, porque realmente, pues, yo no conozco mucho de mediunidad. Solo que yo analizo, que yo pienso las cosas, ¿cierto? Entonces, bueno, por ahí dejamos, amados hermanos, porque es que realmente el estudio de las facultades es muy hermoso. Y cada uno de nosotros estamos llamados a estudiar estas facultades, porque más tarde las tendremos que desarrollar en otra existencia, ¿sí? Nosotros venimos en ciertas existencias a hacer trabajos que nos hemos dado cuenta por los misioneros, ¿sí? Que vienen a hacer los trabajos. El uno hace una cosa y el otro hace otra. Entonces, por lo menos en este momento se me viene a la mente el trabajo del abuelo, del viejo pastor. Él era ganadero, digamos, bueno, ganado no, porque él era, en esa época eran ovejas, ¿sí? Entonces, cualquiera diría, no, pero es que ese es un señor que tiene ahí sus ovejas y qué tal cosa, ¿cierto? Pero lo que ellos tenían en su mente, estaban sí trabajando y quizás dando a conocer cómo se criaban los animales, cómo se contenían, cómo bueno. Pero también una misión, sí, espiritual, porque todos los misioneros son cabalistas y dándole gracias a la ley, ¿sí? Que nosotros ya estamos en ese mismo camino, que ya la cábala de los esenios es la que estamos estudiando, la escuela magnético-espiritual de la Comuna Universal es la continuación de la escuela de los esenios. Entonces, bueno, con este pequeño charla los dejo, amados hermanos, y nos veremos en otra oportunidad. Muchas felicidades, abrazos para todos.